Bueno, hola a todos. Yo soy Miguel Ángel, como me han presentado. Soy Machine Learning Engineer, aunque tenéis más información en la descripción de la charla. Y bueno, antes de nada, es un placer estar aquí y muchas gracias por venir a ver la charla. Es mi primera PyCon, por lo que es la primera vez que hago esto. Y bueno, espero que os resulte interesante, ¿vale? Voy a empezar con una pregunta. ¿A cuántos de los aquí presentes os gusta, como decimos aquí en Andalucía, cacharrear con Python? ¿Os gusta hacer proyectos, montar cosas? A prácticamente todos los que estamos aquí, intuyo. A mí, la verdad es que me flipa. Entonces, bueno, voy a tener que venir aquí por un problema técnico. Entonces, en el año 2019, prepandemia, que parece que hace un montón de tiempo, mi madre, que es profesora de PT, de Pedagogía Terapéutica, me enseñó que en su clase utilizaban mucho los pictogramas. Y yo creo que todos somos conscientes pues, de qué son los pictogramas, aunque en esta charla lo voy a explicar un poco mejor, ¿vale? Aquí podéis ver algunos ejemplos de cómo lo utiliza. Lo utiliza con muchísima frecuencia y el generar recursos con pictogramas puede ser un trabajo medianamente tedioso. Había ciertas herramientas, pero de nuevo, como a mí me gusta cacharrear, pues yo lo que quería hacer era probar cosas. Y fue ahí, bueno, aquí tenéis incluso más ejemplos de cómo se utiliza, etcétera. Y mi idea fue hacer un traductor de pictogramas. Yo estaba en la universidad, me gustaba la IA y dije, voy a probarlo. Fue por eso por lo que implementé un primer prototipo que yo llamé Pictomaker. ¿Qué es lo que hace? Mediante NLP, mediante procesamiento de lenguaje natural, traduce oraciones a pictogramas. Por ejemplo, aquí tenemos una oración, bienvenidos a esta charla, y ese programa lo que hace es que lo traduce palabra por palabra en pictogramas, es capaz además de detectar cuál es su forma simple de la palabra, cuál es el verbo del que corresponde, etcétera, y no solo obtiene esos pictogramas, que los sacamos ahora voy a explicar de dónde, sino que además es capaz de utilizar una cosa que se llama clave Fitzgerald, que básicamente es, en función de la categoría gramatical de cada pictograma, pues se van coloreando, y esto es muy útil para los niños. Una cosa importante también, todos los pictogramas que vais a ver en esta charla vienen de Arasac. La parte de SAC la voy a explicar ahora, pero ARA viene de que es un proyecto del Gobierno de Aragón. Es uno de los más utilizados a nivel educativo. ¿Vale? Entonces, ahora que está esto aquí, os voy a enseñar un poquito una demo de cómo funcionaba. Si funciona esto, bien. Este era el prototipo. ¿Alguien me puede decir una frase, no muy complicada para no tardar un rato, simple, de comunicación? Hola mundo, por ejemplo. Hola mundo. Si nosotros ponemos aquí hola mundo, lo traduce al pictograma hola mundo. Ha dicho que mundo es un verbo, ya podéis ver que el prototipo no era especialmente bueno, pero bueno, sabéis y entendéis más o menos la idea. Nosotros cogemos una frase, la traducimos al pictograma y además esto permitía pues, exportarlo a imágenes, etcétera, para poder imprimirlo. Sin embargo, ahora cuando me surgió el revisitar este tema para la PyCon, que dame un segundo que vuelva a la presentación, dije, pues voy a profundizar un poquito en el tema. Y entonces os voy a enseñar qué es lo que he descubierto. Los pictogramas son una parte de unos sistemas mucho más grandes, que se llaman los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. La comunicación es algo esencial de las relaciones humanas, pero hay gente que bien no puede hacerlo, por eso son necesarios estos sistemas alternativos, o bien necesita herramientas adicionales para poder comunicarse con el resto de personas. Por eso lo llamamos aumentativo. Mi pregunta es, ¿qué personas creéis que necesitan este tipo de sistemas? Por ejemplo, correcto. Nosotros podemos pensar en personas que tienen discapacidad intelectual o discapacidad motora. Por ejemplo, gente con parálisis cerebral, autistas, enfermedades neurológicas como puede ser ELA, esclerosis múltiple, Parkinson, afasias, la incapacidad de hablar. Pero realmente, esto lo puede utilizar cualquier persona que tenga una dificultad de comunicación, desde pues, jóvenes, niños, adultos e incluso pues, gente anciana. La idea de los SAC es que son complementarios a la rehabilitación del habla e incluso la pueden sustituir cuando no es posible comunicarse fácilmente. Entonces, los SAC se componen de dos tipos de recursos principales. Por una parte, tenemos los sistemas de símbolos, que ahora veremos con más detalle, mucho más allá de los pictogramas, y para poder utilizarlos requerimos unas herramientas de apoyo a la comunicación. Vamos a ver un poco qué es esto. La idea de los SAC, por reforzar el concepto, es tener sistemas que se adapten a las necesidades de personas con habilidades y edades muy diferentes, ya sean habilidades motrices, cognitivas, lingüísticas, muy dispersas. Los sistemas de símbolos se dividen en dos. Tenemos los símbolos gestuales, que pueden ser la mímica, los gestos de uso común, pues tenemos también lo que llamamos el lenguaje signado bimodal. Importante deciros que el lenguaje de signos no se considera un sistema alternativo de comunicación, se considera un lenguaje en sí mismo. Y luego tenemos los símbolos gráficos, que varían en dificultad. Vamos desde las fotografías e imágenes, pasando por los pictogramas hacia la ortografía tradicional, las letras, las palabras, las frases u oraciones.
Nosotros nos vamos a enfocar en los pictogramas porque son esenciales para personas que no están alfabetizadas por varias razones y porque tienen una ventaja esencial, y es que los pictogramas pueden utilizarse para hablar en un lenguaje muy básico, pueden utilizarse para hablar en un lenguaje tan complejo como el que utilizamos nosotros hoy en día. Bueno, el que utilizamos nosotros en esta charla, por ejemplo. Eh, a su vez, estos símbolos, nos centramos en los pictogramas, pero puede ser cualquiera, se utilizan en varias herramientas. Y se dividen principalmente en tableros de comunicación, que suelen ser más manuales, pues pueden ser libros, tarjetas, incluso pueden ser tablas en las que las personas que no pueden hablar pues van o indicando a otra persona cuál es la letra que quieren decir, etc. Y luego tenemos los comunicadores electrónicos, que la idea es que esos mensajes se transformen en una salida text-to-speech para poder hablar. Todos pensamos en el ejemplo de Stephen Hawking, por ejemplo. Tenía un sensor en la mejilla y en función de cómo lo movía, podía hablar de una forma u otra. Nosotros nos vamos a centrar en cómo funcionan los comunicadores electrónicos para los pictogramas. Y todos tienen el mismo formato. Un grid o una especie de cuadrícula con muchas palabras. Normalmente hay agrupaciones, como podéis ver aquí. Y el formato es, yo voy seleccionando las palabras que quiero y voy construyendo frases. Y una vez que una frase está construida, pues puedo darle al play, como veis ahí arriba, y puedo reproducirla para que la gente entienda lo que estoy diciendo. Muchísimos programas, todos del mismo estilo, unos de pago, otros gratuitos, pero todos se basan en el mismo pretexto. Una pregunta, ¿qué pensáis de sistemas como estos para personas que tienen dificultades cognitivas y que a lo mejor pues, le puede costar tener tanta información? Quizás son un poco complejos, quizás tienen que saber a dónde tenemos que encontrar las palabras, en qué categoría están. No es una forma natural de expresarse. O sea, yo no me gustaría tener que depender mi expresión de cosas como esta. Entonces bueno, por incidir, son sistemas complejos y además son sistemas muy manuales. ¿Por qué? Porque esos pictogramas, estos grids que hemos visto, están prehechos y muchas veces si queremos adaptarlos al lenguaje específico de una persona, requiere de una tarea manual horrible. Si os metéis en los manuales de esto, pues a ver, son programas que son utilizados en todo el entorno educativo, son muy útiles, pero quizás hoy en día podemos intentar ir más allá. Y justo con esto de ir más allá, os voy a hacer una pregunta. ¿Y si pudiésemos tener un texto, un generador de pictogramas predictivo, en el que yo directamente en la aplicación diga, pues yo, y luego me aparezcan más opciones. Yo quiero aprender, que es lo que estoy haciendo, por ejemplo, aquí en la PyCon con todos vosotros. Pues tenemos buena noticia, porque tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué podríamos hacer con la IA? Pues hacer un grid predictivo, y es lo que vamos a ver hoy. Para poder hacer un grid predictivo, voy a beber un sorbito antes, estoy hablando mucho. Si tenéis cualquier duda podéis preguntar. Tenemos que resolver dos problemas principales. El primero, si yo quiero construir una frase, tengo que ser capaz de predecir cuál es la palabra que viene después. Y una vez que he predicho esa palabra, tengo que ser capaz de mapear la palabra que acabo de predecir a un pictograma. Ninguna de las dos tareas es fácil, ¿vale? Nosotros en esta charla vamos a centrarnos principalmente en la primera, pero os explicaré un poco cómo podemos hacer la segunda. Vale, os voy a poner un ejemplo. Si yo digo la frase, yo quiero, ¿qué palabra puede ir después? A cualquier persona, aquí no hay que levantar la mano. ¿Qué creéis que puede ir después? Comer, patatas. Ya veis, por ejemplo, que pueden ser verbos, pueden ser sustantivos, tienen una cierta complejidad. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, aquí pongo algunos ejemplos. Yo quiero saltar, comer, dormir, café, después de tantas charlas que estamos viendo, ¿no? Hoy en día tenemos una arquitectura de redes neuronales que permite procesar muy bien el lenguaje, que son los transformers. En esta charla mi intención no es explicar cómo funcionan, ni siquiera yo lo entiendo en su complejidad total, pero sí que quiero dar un contexto y una introducción en Python a cómo funcionan estos modelos y ver cómo se aplican a estos sistemas de comunicación. Los transformers tienen dos Bueno, antes de nada, ¿conocéis cómo funcionan los transformers más o menos? ¿Os suena? Provienen de un paper de 2017 de unos ingenieros de Google que se llamaba Attention is all you need. Ese mecanismo de atención es lo que introduce pues, la capacidad de prestar esa atención de unas palabras de otras, etc. Principalmente tiene dos arquitecturas, los encoders y los decoders, ¿vale? Los encoders son muy buenos entendiendo texto, traducen secuencias de palabras, de toques, más bien ahora lo veremos, en representaciones de alta dimensionalidad y son bidireccionales. Yo le paso algo entero y lo entiende. Un ejemplo, por ejemplo, es BERT, que es uno de los primeros. Y los decoders son los que generan secuencias de salida. Son capaces de predecir la palabra que viene después. El mecanismo de atención mira lo que hay antes, para no trucar, evidentemente. Queremos ver qué es lo que ocurre. Pues mira, por ejemplo, esta charla es genial, gracias. No,
Uno de los modelos más conocidos es GPT, que yo creo que os suena. Yo aquí voy a utilizar GPT-2, que es un modelo más básico que podemos utilizar y lo vamos a ir probando entre todos. Luego también tenemos arquitecturas mixtas que usan los dos. El modelo original del paper de 2017 utilizaba encoder-decoder y esto lo que es muy bueno es transformando texto para tareas como resumir, traducir, etc. Pregunta al público. De estas tres arquitecturas, ¿cuál creéis que es más útil para generar palabras, para poder hacer la tarea que hemos dicho? Los decoders. Pues vamos a ver cómo puede funcionar un decoder para generar palabras. Vamos a ver el problema nuestro de yo quiero y nuestro objetivo es encontrar la palabra que viene después de yo quiero. Spoiler, un aviso, ¿vale? Voy a poner código Python en la pantalla y no lo voy a estar ni compilando ni nada, pero luego os voy a dar recursos con notebooks para que podáis probarlo vosotros, para poder interiorizar los conceptos. La idea es que veáis cómo funciona. El primer paso es tokenizar las palabras. ¿Qué es un tokenizador? Pues, bueno, antes de nada, ¿qué es un token? Es la unidad básica de procesamiento del lenguaje. Pueden ser bien palabras completas, letras, símbolos, etc. El tokenizador, por ejemplo, utilizando la librería de Transformers, se puede instanciar así. Nosotros decidimos qué modelo utilizamos. En este caso estamos utilizando DeepEsp, que es una comunidad de software libre española, que es un fine-tuning de GPT-2 especialmente para el español. Y simplemente con la clase AutoTokenizer lo importamos y lo podemos utilizar sin problema. Ahora, yo tengo mi contexto y lo tokenizo. Los tokens pueden ser palabras, pueden ser partes, pero en este caso el tokenizador nos da dos tokens. Nos dice que yo corresponde con el 2792 y quiero con el 2667. Importante, ¿cómo lo sabemos? También podemos decodificarlo. Una vez que tenemos el token, podemos ver a qué palabra o a qué unidad lingüística corresponde. Veis que justamente es lo que he dicho, ¿no? Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a utilizar el tokenizador y vamos a obtener los tokens. Estas son las unidades básicas que vamos a utilizar para procesar el lenguaje. Siguiente paso, el modelo en sí, el decoder. En el caso de GPT-2, esto es un poco más complejo, pero voy a explicar una forma muy sencilla. El modelo es un modelo de Deep Learning que se entrena con ejemplos, ¿vale? Aquí vemos cierta información del modelo y lo voy a utilizar para explicaros por encima conceptos básicos como el vocabulario, es el número de tokens posible que tiene el modelo, y luego las capas y la dimensión definen como la arquitectura de ese modelo. Las capas es como el input, cuántas veces lo estamos procesando de forma así bastante coloquial, y la dimensión es la dimensión en sí, o sea, los vectores, qué número de elementos tienen para los embeddings. Cuando yo paso un token al modelo, se pasa en forma de esos embeddings, se van procesando y van sacando ciertas puntuaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Es una cosa un poco compleja. Esto se puede hacer también con PyTorch. Lo que vamos a hacer es pasar el input y vamos a sacar qué es lo que trae. Lo que nos interesa son los logits. Los logits son la puntuación de predicción de un modelo que tiene, bueno, del modelo en este caso GPT-2. Vale, vamos a explicarlo con este ejemplo de aquí. Vamos a ver estos logits y antes de entender bien qué son, una pregunta. ¿Qué dimensión creéis que tienen estos logits? Exacto, el número de tokens, o sea, el número de tokens posible. En este caso, si lo veo, pues son dos logits, porque tenemos dos tokens con dimensión 50.257 que coincide con el vocabulario, la cantidad de tokens posible. ¿Por qué? Porque cada uno de estos logits lo que nos dice es, vale, para el token 0 nos da una puntuación de cómo de adecuado es ese token para la siguiente palabra de este token. Ahora vamos a ver un poco mejor cuando lo vayamos diciendo, pero por ejemplo, si tenemos el token yo, lo que nos dice que en la posición 0 de este logit tengamos menos 11 es que la medida de probabilidad, bueno, que ahora lo vamos a ver, de cómo de bueno es el token 0 para ir detrás de yo, que es lo que hace el modelo, ver lo que hay detrás, es este número. Entonces, pregunta intuitiva, ¿qué logits de aquí nos interesa para predecir la palabra siguiente? ¿Este o este? El segundo, porque es el que nos va a decir qué es lo que va después, qué es lo más probable que vaya después. Eso es lo que hace el modelo. Vale, pues, bueno, hemos visto aquí la dimensión, que se me ha olvidado colocarla para tenerla pendiente. Extraemos los logits del último token. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos utilizar lenguaje Python para extraerlos del último y nos salen estos logits. Yo me he puesto a mano a ponerlo para que sea lo más preciso posible y que lo que veáis sea verdad, ¿eh? Entonces tenemos aquí los logits y de nuevo vamos a interiorizar el concepto. Hemos dicho que son, pues, cuál es la puntuación que corresponde a cada uno de los tokens para venir después. Pero queremos pasarlo a probabilidades, para eso utilizamos softmax. Y softmax lo que hace es que esta distribución de menos infinito a más infinito nos la pasa a una distribución de probabilidad, que es más intuitiva para nosotros. Coge todos los ítems del logit, lo traduce a un porcentaje, bueno, a un índice de 0 a 1, un número de 0 a 1, y lo que hace es que la suma de todos los elementos sea 1.
De tal forma que ahora cuando utilizamos softmax, tenemos un número más manejable, una probabilidad. Sí, claro. O sea, no sé si he entendido bien, entonces, lo que me está diciendo ahí es que el token 0000, el que sea, que corresponde con una palabra, es muy poco probable. Es muy poco probable en este caso, exacto. Exacto. No, en este caso es 0 y 1, son probabilidades, exacto. La idea es coger ese número que no nos da ninguna información y traducirlo a una probabilidad. Exacto, es muy poco probable. Pregunta, ¿qué queremos hacer si queremos obtener cuál es el token más probable que venga después? Ordenar esta lista y obtener cuál es el más probable. O sea, es bastante intuitivo, ¿no? Perdona por moverme, que es que no tengo el presenter, entonces no puedo hacerlo. Nosotros lo podemos hacer también con una función de PyTorch. En este caso encontramos 10 más probables y nos dice cuál es la probabilidad de que el token siguiente sea este. Como podéis ver aquí, el token 299 es el más probable que venga después. Una vez que ordenamos, recordamos, son probabilidades. Entonces, el 299, de acuerdo al modelo, tiene un 13% de probabilidad de ser el siguiente. ¿Y este modelo, a qué corresponde ese token? Utilizamos la función decode y corresponde a qué. Por tanto, aquí de hecho podemos hacer lo que las 10 primeras palabras, veis que corresponde a qué, signos de puntuación, a, ser, ir, estar, todo cosas que tienen sentido. ¿Vale? Pues sabemos que puede ser qué el modelo. Como dato, esto también es una cosa que lo vamos a ver un poco por encima porque tampoco me quiero enrollar muchísimo. Esto también lo podemos hacer con modelos de encoders. En caso de que yo le pase la frase completa, lo que tenemos que hacer es pasar. Esto básicamente lo que hace el modelo es que necesita como una máscara, que es el que se utiliza para entrenar, y nosotros lo tokenizamos, añade ciertos caracteres. Esto, como no voy muy bien de tiempo, podéis verlo en el notebook, en el que lo explico con bastante detalle, el por qué cuando tokenizamos obtenemos un carácter inicial y final, y hacemos exactamente lo mismo. En este caso, pasamos el tokenizador, luego hacemos el pass del modelo, este es otro, en este caso este es BERT, también entrenado en español, y obtenemos los logits, que son muchos más. En este caso, ¿cuál nos interesa? Como es el modelo, no predice la palabra siguiente, sino que es lo más probable en cada posición, nos interesa este token, estos logits, lo correspondiente a la máscara. O sea, es una forma diferente de intentar obtener cuál es el output. Hacemos exactamente lo mismo, ordenamos, vamos viendo. En este caso tenemos que identificar cuál es el token máscara, etcétera. Si tenéis dudas, después me podéis preguntar, ¿vale? Disculpad por ir tan rápido. Hacemos exactamente lo mismo, normalizamos, y lo que obtenemos es una distribución de probabilidad que, de nuevo, si ordenamos, vemos que con un 55,57% de probabilidad, el token más posible es un punto. La verdad que no es muy útil. También es verdad que BERT lo que hace es ver oraciones completas, del principio al final. Entonces, no es tan preciso como generar lo siguiente. Vale, hay varios tokens que también me explicaré, pero bueno, el primero alfabético también coincide con qué. Por tanto, si veis, podemos utilizar ambos modelos para obtener la palabra siguiente. Vale, ya hemos resuelto cuál es el problema de predecir la palabra siguiente con Transformer. Para mapear palabras a pictogramas, eso tampoco lo voy a detallar, no lo voy a ver con mucho detalle, pero si os fijáis, si yo quiero traducir yo soy, yo lo puedo sacar de un banco de pictogramas fácil, pero la palabra soy, si lo buscáis literalmente, no está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar su infinitivo. Para eso se utiliza otro proceso que se llama lematización y que básicamente yo lo que hago es pasarle el contexto y la palabra a un procesador de lenguaje y me dice cuál es su infinitivo y la forma verbal. Y esto es lo que utilizamos para sacar el lema que buscamos en la base de datos de pictograma, y la categoría gramatical la podemos utilizar para la key feature del borde. También tenéis un notebook para poder ejecutar esto y ver cómo funciona y cómo se conecta a la API de Arasac si queréis probarlo, ¿vale? Hay un problema también que es el de Word Sense Disambiguation, que básicamente hay palabras polisémicas. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra que corresponde? Yo acaricio a mi gato. ¿Qué gato es? ¿Es el gato animal? ¿Es la herramienta? Entonces eso tenemos que verlo también. Es un problema que no he conseguido resolver para esta charla. Pero bueno, una vez que tenemos resuelto esto, os voy a enseñar un prototipo de cómo podría utilizarse. Y aquí es donde viene la versión nueva de Pictomaker. Mi intención es hacer un tablero de comunicación con texto predictivo y un comunicador electrónico con text-to-speech con estos modelos. Y aquí veis un ejemplo de los alumnos de mi madre utilizándolo. Y, pues ya que estamos aquí, os enseño una demo, si funciona. Este es el prototipo que he hecho, que es justamente lo que hemos hablado, un teclado predictivo. Spoiler, el modelo no es el mejor del mundo, es una prueba, pero podéis utilizarlo, lo enseñaré. Y pongamos, por ejemplo, que yo digo, pues, por ejemplo, aquí veis que dice palabras que son probables que vengan después. ¿Veis? Pues yo quiero, por ejemplo... Ya veis, ya veis. Ahora os explicaré uno de los problemas que tiene. Yo quiero hablar contigo o con vosotros, ¿vale? A ver, es cierto que aparece yo quiero morir. ¿Por qué? Porque el modelo que se ha entrenado, y eso es otra cosa que quería enseñaros,
es un modelo que no está adaptado al lenguaje de este tipo de personas. Es un modelo general que se ha entrenado en Wikipedia, se ha entrenado en bases de datos de lenguaje común. Lo que habría que hacer sería fine-tunear este modelo, habría que fine-tunear este modelo con frases específicas de gente que necesita pues, estas habilidades de comunicación. Aprendizaje de este tipo de modelos, ya por enseñaros un poco también, a ver si puedo enseñaros esto. Sí, dime. Pues no lo he solucionado tampoco. Aquí la mayor parte de las cosas sí son palabras, entonces yo lo que hago es filtrar y comprobar que es una palabra y sacarlo. Como estoy sacando lo de más probabilidad, la mayoría son palabras. Pero sí es cierto que si entrenamos el modelo podemos intentar también refinar esos tokens, etc. La intención es que esto es un prototipo para que veáis cómo se puede utilizar. Lecciones. Ante la dificultad, simplicidad, ya veis que la aplicación también esto, a la hora de hacer cosas accesibles, si la utilizáis, tiene un tutorial con el lenguaje muy sencillo, tiene una interfaz muy fácil en el que incluso podemos cambiar la complejidad del modelo, podemos ocultar los ajustes para que las personas que tengan que utilizar el software tengan que tener la menor tarea cognitiva posible. Y bueno, este prototipo lo podéis utilizar, está en esta dirección web, está en un servidor de un amigo mío, espero que no se caiga, pero es básicamente para que veáis el prototipo. La intención era enseñaros cómo podemos utilizar modelos de lenguaje para crear una aplicación de texto predictivo. Y de paso, espero que hayáis aprendido un poco cómo funcionan estos modelos de lenguaje que utilizamos todos los días. Conclusión de esto. Muchas veces cuando estamos programando y cuando programamos para la diversidad, la gente realmente no se enfoca en programar para personas con necesidades educativas o con necesidades específicas, sino que intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Y, por ejemplo, eso se ve en los modelos. Yo he intentado buscar modelos en Internet, todos son para lenguaje cotidiano, no hay ninguno específico para SAC. Entonces, eso es uno de los problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar tener en cuenta esa diversidad y construir modelos que sean más accesibles. Podría haberlo hecho yo también el fine-tuning, tal, es una cosa que quiero hacer como próximo paso. Y bueno, la conclusión es eso, tenemos que programar para todos, tenemos que hacer IA para todos, tenemos que ser inclusivos con nuestras interfaces y con todo. Y espero que os haya gustado. Si a alguien le interesa, en esta dirección podéis encontrar los notebooks de las dos partes, de cómo resolver el problema de encontrar la siguiente palabra y de cómo resolver el problema de encontrar un pictograma para esa palabra. Y bueno, espero que os haya gustado y sí. Gracias. Tenemos tiempillo para algunas preguntas. Que levante la mano el que quiera preguntar. A ti primero. Te iba a preguntar, obviamente como comentabas, el vocabulario no es el mismo si es para un niño que tiene 8 años, si es para una persona autista, si es para una persona adulta con un problema de movilidad. Hay un par de cosas, o sea, no por ir en contra, sino por saber si has tenido que resolver algún problema. Por ejemplo, con gente autista que está acostumbrada o que utiliza los comunicadores con cierta mecanicidad, porque no les gustan que cambien las cosas de sitio, utilizan sus grupos de palabras, tienen una manera de comunicarse. ¿Has tenido como alguna experiencia en cómo combinar esta parte que es muy variable? Porque en un texto predictivo o en un pictograma predictivo, cada vez que pinchas va a salir una cosa diferente. Y alguien que está como muy mecanizado en la manera de trabajar con su dispositivo, que es muy personal y llevan en el día a día, llevan colgado y es como una extensión de su cuerpo. Es una muy buena pregunta y, de hecho, gracias porque es una cosa que se me ha olvidado comentar, ¿vale? Primero, los modelos que estamos utilizando son deterministas en este punto. O sea, las palabras que generan siempre son las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo quería implementar, pero por falta de tiempo, evidentemente, no he podido hacerlo, un mecanismo para que, en función del histórico de cómo la gente va utilizando esos pictogramas, se pueda adaptar el lenguaje a cada una de las personas que lo va utilizando. Entonces, básicamente, vamos guardando los pictogramas en un modelo, vamos entrenando, vamos utilizando pues, enegramas u otros modelos de lenguaje para adaptarlo. Y podemos hacer como checkpoints para que una vez que tengamos un modelo adecuado a lo que hace, ya no variaría. Pero es un muy buen punto. De nuevo, es un prototipo, pero sí hay muchas formas de hacerlo. De hecho, otra de las cosas también que estuve comentando con mi madre, pero por falta de tiempo pues no pude hacerlo, es a lo mejor pues, intentar refinar y crear también grupos de palabras dentro de esto. O sea, esta interfaz hay que adaptarla, como bien has dicho, a la gente que tiene pues, estas necesidades y hay muchas casuísticas. Esto simplemente era por eso, por enseñar un poco cómo funcionan los pictogramas, que tengáis una familiaridad con ellos y enseñaros cómo funcionan los modelos de lenguaje, pero es un punto
fantástico y que voy a ver. O sea que muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta. Sí, sí. Yo, igual es una chorrada. No, la no, no. pregunta mía. A ver si me he entendido bien, pero cuando normalizas, o sea, llegas a los pesos que te decía, uno era -11, otro, Ujú. podrías ahorrarte el paso de normalizar si después simplemente vas a ordenar y vas a decir, dame el máximo, ¿no? Sí. O sea, tienes una fase ahí que no... Sí, no es necesario. Simplemente se utiliza el softmax para que veáis cómo se hace como distribución de probabilidad y para ser más intuitivo. Porque no es lo mismo que te diga que, de hecho, al principio, si os fijáis, me ha costado trabajo explicaros qué era cada cosa, porque es -11 de buena la palabra. No sabes la escala relativa en la que está, no sabes cuáles son los índices del resto. Si dices que es un 13% probable, pues es mucho más intuitivo. Era un poco por eso. Un micro para felicitarte por la charla porque me ha encantado. Muchas gracias. Gracias. No hay ninguna pregunta más, ¿no? De todas formas, si os interesa, queréis hablar conmigo, si os gusta la iniciativa, estoy disponible. Perfecto, pues un aplauso otra vez para... Muchas gracias.